Bien, entonces, empezamos con el desarrollo de la parte triángulo rectángulo, parte 1, y vamos a empezar conceptualizando la palabra trigonometría. Sabemos nosotros que las funciones trigonométricas son 6 y figuran en las calculadoras científicas. Las funciones del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas son las funciones trigonométricas. Pero ¿cuándo utilizamos la trigonometría? La trigonometría también es una rama de la matemática que estudia las figuras de 3 lados. Entonces, la trigonometría estudia figuras de 3 lados. ¿Qué nosotros sabemos de un triángulo rectángulo como la que tenemos aquí? Nosotros de esto, ¿qué sabemos? Nosotros de esto sabemos el teorema de Pitágoras. Y con el teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Esto es lo que uno trae de la escolar básica. Pero, ¿qué más nosotros debemos de saber de esto? Nosotros, cuando utilizamos teorema de Pitágoras, nos da 2 lados, valores de 2 lados y hallamos el tercero. Eso es lo que hacíamos con teorema de Pitágoras. Pero en este caso, nos va a dar solamente un lado y un ángulo. Para poder usar funciones trigonométricas, nos da un solo lado y nos da un ángulo. Y es ahí donde ingresan las funciones trigonométricas. Si vos tenés 2 lados y querés un tercer lado de un triángulo, es fácil, accedes al teorema de Pitágoras y hallás por teorema de Pitágoras. Pero ¿qué pasa si te da un solo lado y un ángulo? Es ahí donde ingresa la trigonometría y nos dice lo siguiente, que el seno de un ángulo, voy a ampliar un poquito, que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto. Aquí tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa. Un ratito. Vamos a ampliar un poco más esto. Ahí está. Ahí tenemos. Primeramente tenemos el seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. Estas son las 3 funciones más utilizadas en trigonometría porque los 3 últimos son funciones inversas. Estos 3 son funciones inversas de los primeros. Entonces no usamos en los ejercicios. Pero sabemos que tangente es función inversa con cotangente, que coseno es función inversa con secante y seno es función inversa con cosecante. Bien, entonces pasando ya a la otra página de nuestro material, encontramos el complemento entre los ángulos. Complemento. Para hallar complemento, nosotros sabemos que ¿cuáles son ángulos complementarios? El seno es complementario con coseno. Es decir, si yo tengo seno de 30 grados, este tiene un valor igual con coseno. ¿Cuánto le falta a 30 grados para completar 90? Porque sabemos que complementario significa completar 90, ¿cierto? ¿Cuántos le falta a 30 para completar 90? 60. Entonces, ¿esto qué significa? Que seno de 30 tiene el mismo valor que coseno de 60, porque sumado estos 2 ángulos me da 90 grados. Bien, es decir, si yo tengo seno de 10 grados, va a ser el mismo valor que coseno de 80 grados, porque seno y coseno son complementarios. Bien, también cumple la misma
el mismo complemento, la tangente también es complementario con cotangente. Estos son complementarios también. Bien, entonces, ¿esto qué significa? De que tangente de 20 grados va a ser igual a cotangente de 70 grados. Entonces, seno con coseno, tangente con cotangente. La secante también es complementario con cosecante. Entonces, secante de 5 grados va a ser igual a cosecante de 85 grados, porque sumados estos dos ángulos alcanzan 90 grados. Entonces, tenemos a esto nosotros llamamos ángulos complementarios. Bien. ¿Qué más tenemos que recordar? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de ángulos complementarios que ustedes pueden estar mirando más adelante. Ahí están los ejemplos de ángulos complementarios. Aquí nos da un ejercicio ya para la aplicación de triángulo rectángulo y nos da que la hipotenusa, vamos a ampliar un poquito, la hipotenusa es 113 centímetros. Este para nosotros es la hipotenusa, vamos a ponerle una H, y uno de los catetos. ¿Cuál es el ángulo que vamos a estar estudiando aquí? Primeramente vamos a estudiar el ángulo alfa. Si vamos a estudiar el ángulo alfa, el opuesto de este ángulo sería el lado opuesto a este ángulo. Es decir, el ángulo se abre por su opuesto. Este ángulo alfa se abre por su opuesto. Se abre por este lado. Este es su opuesto. No tiene que tener conexión en ese vértice para que sea su opuesto. Entonces, conociendo que este es el cateto opuesto del ángulo alfa, esta es la hipotenusa, entonces este ¿qué cateto va a ser? Cateto adyacente. El cateto adyacente siempre está pegado al ángulo dado. Está conectado con el ángulo que vamos a estar estudiando. Entonces es el cateto adyacente. Bien. Entonces, ahí ya tenemos los lados del triángulo, tenemos la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente, y ahí nosotros ya podemos hallar las funciones trigonométricas. Ahí comienza con el seno. Y dice, el seno de esta función trigonométrica es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es 15 y la hipotenusa es 103. Se hace la división y tenemos que seno de alfa es 0,133. Luego hay el coseno, el cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente no teníamos, entonces se tuvo que hallar por teorema de Pitágoras. ¿Ven ustedes ahí? Entonces, cuando te falta uno de los catetos, vas a hallar restando la hipotenusa al cuadrado el otro cateto cuyo valor uno tiene. El cateto que nos faltaba es el cateto adyacente elevado al cuadrado. La hipotenusa es 113 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Esa es la operación que se realizó aquí. Efectuando esto, el cateto adyacente, este cuadrado va a pasar como índice de la raíz, ¿verdad? Y ahí se va a obtener que el cateto adyacente es 112 centímetros, efectuando esa operación en la calculadora. Entonces de ahí se saca que el cateto adyacente es 112 sobre la hipotenusa que es 113. Dividiendo nos da 0,991. Esa es la función del coseno. La tangente es dividiendo ambos catetos, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Se hace la división, se reemplaza cada uno de sus valores y tenemos que tangente es 0,134. A partir de ahí, para hallar cotangente ya es funciones inversas de los tres primeros.
La tangente es inverso con cotangente, es por eso que se divide 1 dividido el valor de la tangente, que es 0,134. Coseno es inversa con secante, es por eso que se divide 1 sobre coseno, y coseno es 0, aquí tenemos 991. Y seno es función inversa con cosecante. Entonces se divide con el valor de seno y se tienen los valores de cotangente, secante y cosecante. Ahí vamos a parar la grabación y vamos a evacuar cualquier duda que se tenga. Bien, reanudo esta grabación por la sencilla razón. Aquí reanudamos la grabación. Tenemos un ejercicio. Repito aquí, el lado A es 72, que corresponde al cateto opuesto. El lado B vale 90 centímetros, corresponde a la hipotenusa, el lado más largo. Ahí tenemos los valores. Y nos falta el cateto adyacente, como ya hemos dicho. Ahora, para hallar el cateto adyacente se realiza este cálculo auxiliar solamente para hallar el cateto faltante. Entonces es la hipotenusa al cuadrado menos el valor del otro cateto. La hipotenusa es 90 centímetros y 90 al cuadrado es lo que nos indica el teorema de Pitágoras. 90 al cuadrado es 8100 y 72 al cuadrado es 5184. Se efectúa esa operación indicada. El cuadrado se convirtió en raíz. Entonces la raíz de 2916 es 54. Ese es el valor entonces del cateto adyacente, 54 centímetros. Ahí ya tenemos todos los lados, ya podemos hallar las funciones trigonométricas aplicando las fórmulas del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Se realizan luego las divisiones y obtenemos estos valores, que es lo que estábamos buscando. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una tarea. Acá tenemos más ejemplos en la página siguiente. Y quiero también analizar con ustedes estas fórmulas. Nosotros sabemos que seno es inverso con cosecante, ¿verdad? Entonces de ahí nace esta fórmula. El coseno es función inversa con secante. Entonces ahí también nace esta fórmula. Y la tangente es inverso con cotangente. También sabemos que la tangente es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Estas fórmulas también existen. Porque esto vamos a utilizar más adelante. Esto vamos a estar utilizando más adelante. Bien. Acá los vendedores interrumpen por doquier. Bien, vamos